Eh, Hablábamos antes de la pausa sobre los síndromes post-gastrectomía y hablamos del síndrome de Dumping que se clasificaba en síndrome de Dumping temprano y tardío. El temprano son síntomas vasomotores como hipotensión, palidez, náusea, vómito, pérdida de conocimiento, desvanecimiento. Eso generalmente un paciente que ha sido operado del estómago, que lo presenta una media hora después, puede ser síndrome de Dumping temprano. Y este síndrome de Dumping temprano se relaciona con alteración de los péptidos intestinales que se producen de forma desorganizada después de que un paciente ha sido operado, o sea, el BIC, el BIP, el GIP, el somatostatina, el glucagón, todas esas cosas, se altera su función y se altera su producción. Entonces, después de ese tiempo, se produce el síndrome de Dumping. El síndrome de Dumping tardío son las mismas sintomatologías que mencionamos, pero generalmente hora y media a 3 horas después de comer. Y este se relaciona con alteración en la producción de insulina y el metabolismo del azúcar. O sea, se produce hiperinsulinemia, se produce hipoglicemia, y esta hipoglicemia, hiperglicemia, hiperinsulinemia va a manifestarse como síndrome de Dumping tardío. En estos casos es necesario hacer manipulación de los alimentos, dándole pequeñas cantidades de alimentos varias veces al día, y eliminar los líquidos azucarados que se relacionan más frecuentemente con la activación del síndrome de Dumping. La gastritis biliosa, muchos pacientes que han sido operados presentan reflujo bilioso hacia el estómago, y presentan náuseas y vómitos de color amarillento. Y entonces en estos casos hay que hacer una cirugía antirreflujo de tipo Ruben X o Ruben I, y la diarrea postgastrectomía, que generalmente se van a presentar unas 2 horas después de comer y que se relacionan tanto con hipermotilidad y con hipomotilidad después de la vagotomía. Y también tenemos la mala absorción. La mala absorción es que estos pacientes van a tener mala absorción de muchos nutrientes, principalmente el hierro, la B12 y el ácido fólico son la mala absorción que más frecuentemente se produce, pero de todas, la más importante es la mala absorción del hierro con anemia de tipo hipocrómica microcítica. Y también puede producirse el cáncer de estómago, principalmente en los pacientes que han sido operados del virus 2 unos 20 años después de la cirugía. Estos son los síndromes post-gastrectomía que se ven cada vez menos frecuentemente. Aquí tenemos la cirugía antirreflujo, que es Ruben X o Ruben I, para el manejo de la gastritis biliosa. Aquí vemos de nuevo las complicaciones: úlcera recurrente, asa aferente, dumping temprano y tardío, diarrea post-gastrectomía, gastritis por reflujo, anemia y adenocarcinoma gástrico. Luego tenemos, señores, lo que se conoce como úlceras y erosiones por estrés y úlceras y erosiones por medicamento. Las úlceras y erosiones por estrés se presentan en un 90% de los pacientes que ingresan a unidades de cuidado crítico, como son unidades de cuidado intensivo, unidades de cuidado coronario, áreas de quemaduras. En todos estos casos se puede producir úlceras y erosiones por estrés, que generalmente se va a manifestar clínicamente con evacuaciones melénicas o vómitos con sangre sin dolor. Y estas úlceras y erosiones por estrés, que como dije, se producen en un 90% de las personas que entran principalmente a cuidado coronario, cuidado intensivo, se generan en el área ácido secretoria, o sea, en el cuerpo o en el fondo del estómago, no donde se producen las úlceras normales, que es a nivel del antro. Estas se producen en el cuerpo y en el fondo, y se caracterizan porque hay un trastorno
de la microcirculación a este nivel que genera la formación de estas úlceras. El diagnóstico se puede establecer principalmente por endoscopía, y cuando estas úlceras se producen en pacientes que tienen lesiones a nivel del sistema nervioso central, pueden ser más agresivas y se llaman úlceras de Cushing, o puede ser también úlceras agresivas en pacientes que están ingresados por grandes quemaduras y se llaman úlceras de Curling. Entonces, en estos casos a veces hay que hacer tratamiento quirúrgico con una alta mortalidad. El manejo de las úlceras y erosiones por estrés generalmente es preventivo. Por eso ustedes van a ver que los pacientes que se ingresan a estas unidades de cuidados importantes, se le ponen tratamiento preventivo con altas dosis de antiácido, con bloqueadores H2 o bloqueadores de la bomba de protones. O sea, entre todos los medicamentos que de rutina se le ponen cuando el paciente ingresa a estas áreas críticas, está lo de prevenir las úlceras y erosiones por estrés. Y si no responden a la prevención y a este tratamiento, entonces a veces es necesario hacer cirugía de estómago, igual que la que vimos para la úlcera péptica común y corriente. También están las úlceras y erosiones por medicamentos. Hay medicamentos que producen frecuentemente úlceras y erosiones, y entre estos medicamentos tenemos la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos, la reserpina, los esteroides, son los que más frecuentemente se han relacionado. Y estos medicamentos lo que hacen es que rompen la barrera mucosa, pueden producir gastritis, pueden producir úlceras y pueden producir sangrado, y se maneja igual que las úlceras gástrica y duodenal. Y cuando estas úlceras no responden al tratamiento, entonces a veces es necesario también hacer tratamiento quirúrgico. Luego tenemos los tumores del estómago. Los tumores del estómago se clasifican en tumores benignos y tumores malignos. Los más importantes son los tumores malignos, y entre estos tumores malignos tenemos en orden de frecuencia el adenocarcinoma, el linfoma, el liomiosarcoma, el carcinoide, y los pólipos, que se clasifican en pólipos hiperplásicos, pólipos adenomatosos y pólipos hamartomatosos, que son los más importantes. En cuanto al cáncer del estómago, el adenocarcinoma es el icónico, el más frecuente, el más importante, es el más agresivo. Este tumor generalmente se va a localizar a nivel del antro del estómago y a nivel del cuerpo del estómago, y generalmente se extiende hacia arriba, hacia el esófago, y puede complicarse con sangrado y obstrucción. Nunca el adenocarcinoma pasa hacia el intestino delgado, siempre se mantiene en el estómago y se extiende hacia el esófago. Este cáncer de tipo adenocarcinoma generalmente tiene varias formas de presentación. Puede ser ulcerado, puede ser polipoide, puede ser aplanado, infiltrativo. O sea, tiene varias formas del punto de vista del punto de vista anatómico, endoscópico, y del punto de vista radiológico. Y este tumor generalmente va a dar metástasis desde temprano a órganos vecinos y a órganos distantes. Produce mucha metástasis a ganglios, ya sea ganglios regionales o ganglios distantes. Produce metástasis hacia el hígado, hacia el vaso, hacia el peritoneo, hacia el cerebro, hacia los huesos. O sea, produce una gran cantidad, una cantidad de metástasis enorme, frecuente, y que se manifiestan muy frecuentemente con síntomas relacionados, además del tumor primario, con la metástasis. Este adenocarcinoma se ha relacionado con múltiples situaciones. Por ejemplo, se ha relacionado con pólipos del estómago, se ha relacionado con cirugías del estómago, se ha relacionado con tipos de sangre A. O sea, los tipos de sangre A tienen más frecuentemente úlcera cancerosa que los otros tipos de sangre. Se relaciona también
con gastritis crónica atrófica, se relaciona con infección por Helicobacter pylori, se relaciona con dermatomiositis, o sea que hay mucha relación con otras patologías que puede ayudarnos a sospechar la presencia del adenocarcinoma del estómago. Los síntomas que tiene el paciente con un adenocarcinoma del estómago van a ser en un 25% similares a los pacientes que tienen una úlcera común y corriente. O sea, es indistinguible en un 25% un paciente con adenocarcinoma, con síndrome de Solinger-Ellison, con una úlcera gástrica, una úlcera duodenal. En 25% los síntomas van a ser similares, pero en el 75% estos síntomas van a variar desde una sensación de plenitud después de la comida a un dolor severo que el paciente no soporta estar tranquilo ni de día ni de noche. Pero también puede producir síntomas relacionados con anemia, porque frecuentemente tienen anemia ya sea por déficit de hierro, anemia de tipo perniciosa, anemia normocrómica, normocítica. Entonces puede haber una anemia tan importante que puede ser predominante en la sintomatología. También presentan pérdida de peso marcada, puede haber síntomas relacionados con la metástasis. Por ejemplo, hay pacientes que tienen trastornos pulmonares por metástasis a nivel pulmonar, otros que tienen ascitis, otros que tienen ictericia, que tienen convulsiones por afectación del cáncer a nivel del sistema nervioso central. O sea que la sintomatología puede variar, pero la mayoría van a tener una sintomatología muy inespecífica, principalmente una sensación de plenitud a un dolor importante a nivel del estómago, una pérdida de peso importante o síntomas relacionados con la metástasis. En el examen físico, nosotros vamos, bueno, también puede haber síndrome paraneoplásico relacionado con el cáncer, como son, por ejemplo, la acantosis nígrica que mencionamos, la dermatomiositis, la coagulación intravascular diseminada, la reacción leucemoide, aumento del antígeno calcino embrionario. Todo eso va a estar alterado. La MAO y la BAO van a estar generalmente bajas, y eso también son datos que nos relacionan, que nos hacen sospechar de la presencia del tumor. En el examen físico nosotros podemos encontrar, o sea, dolor a nivel del epigastrio, alteraciones relacionadas con la anemia y con la pérdida de peso, y pocas veces se nota masa palpable a nivel del epigastrio, o sea, poco frecuente la masa palpable, y pueden aparecer las alteraciones relacionadas con la metástasis, como por ejemplo el nódulo de la hermana José a nivel periumbilical. Puede verse el tumor de Krukenberg a nivel de los ovarios, el tumor de Blumer en el fondo de saco prerrectal, el ganglio de Bishop que se describe en pacientes con cáncer del estómago, o ganglio del irlandés a nivel axilar izquierdo anterior. Todo eso se puede visualizar a nivel del examen físico en un paciente que tiene cáncer de tipo adenocarcinoma del estómago. Este adenocarcinoma también se ha relacionado con factores dietéticos, como son la ingesta de carnes ahumadas, de carnes en conserva, de embutidos, y es más frecuente en países como Chile, Japón, Costa Rica, Europa del Este, menos frecuente en Estados Unidos, en México y en Europa Occidental. Se ha relacionado el cáncer de estómago, el cáncer de estómago con la formación de nitrosaminas dentro del estómago y la conversión de nitratos en nitritos, que puede ser bloqueada con la ingesta de vitamina C. O sea, todos esos factores unidos se relacionan con el cáncer de estómago, y también, como dije, se relaciona con infección con Helicobacter pylori. O sea, la presencia de la bacteria Helicobacter es un factor cancerígeno predisponente principalmente al adenocarcinoma del estómago. El diagnóstico de este adenocarcinoma se puede establecer por endoscopía con tomas de biopsia,
Se hacen radiografías donde se ve el defecto de llenado. Se hace también la paroscopía para ver la extensión de la enfermedad o una resonancia magnética. O sea, todo eso se puede hacer, pero el diagnóstico definitivo descansa en una endoscopía con toma de biopsia. El pronóstico generalmente es muy malo y la mayoría mueren tempranamente antes del año después de establecido el diagnóstico. Y el tratamiento se le da cirugía, se le da radioterapia, quimioterapia, pero la mortalidad sigue siendo muy alta. O sea que lo mejor que podemos hacer con un adenocarcinoma es evitarlo. En cuanto al linfoma, que es el otro tipo de tumor, este se parece mucho al adenocarcinoma, se presenta con igual frecuencia en hombres y en mujeres, y a diferencia del anterior, este se extiende, generalmente se ven úlceras múltiples que se extienden hacia el duodeno y se complica con perforación y sangrado, mientras que el otro se complicaba con obstrucción y sangrado. Este con perforación y sangrado. Es un linfoma, como dije, tipo Hodgkin, y eh, a diferencia del anterior, en un tercio de los casos se puede notar al examen físico masa palpable a nivel abdominal. El diagnóstico también se va a establecer por endoscopía y toma de biopsia, y el tratamiento es variable. Se ha utilizado quimioterapia, radioterapia, cirugía. Lo que se utiliza actualmente es más la quimioterapia. El pronóstico es mejor porque aproximadamente un 50% de los pacientes con linfoma del estómago pueden sobrevivir los 5 años. El liomiosarcoma es el otro tumor que puede afectar el estómago, es menos frecuente, es menos agresivo y puede curarse con cirugía y quimioterapia en un 40% de los casos. O sea que tiene buen pronóstico y se va a complicar con masa abdominal en más de un 50% y sangrado. Cuando se hace endoscopía se ve una lesión elevada, tumoral, ulcerada a nivel de su cúpula, y ahí se toman de ahí se toma la biopsia. Pero tiene mejor pronóstico. El carcinoide va a producir, es menos frecuente y va a producir dolor y sangrado, y se puede complicar con el llamado síndrome carcinoide. Tiene un mejor pronóstico que los anteriores. Se le da cirugía y quimioterapia. Los pólipos, como dije anteriormente, se van a clasificar en pólipos adenomatosos y pólipos hiperplásicos. Aquí vemos la relación del cáncer del estómago con embutidos, con alimentos ahumados, con alimentos eh, conservas, embutidos, como vemos ahí, alimentos que se cocen al carbón. Todo eso facilita el desarrollo del cáncer del estómago, el tipo adenocarcinoma. Aquí vemos las manifestaciones del adenocarcinoma, el ganglio de Bishop, que es supraclavicular izquierdo, del irlandés, de la hermana José, del Krukenberg, y el tumor de Blumer a nivel del fondo de saco de Douglas. Aquí vemos la citis, donde se puede ver cuando hay siembras a nivel peritoneales o cuando hay afectación importante a nivel de hígado y vías biliares por la metástasis del tumor. Aquí vemos la cantosis nígrica, la coagulación intravascular diseminada que se ve en el adenocarcinoma, y la reacción leucemoide, donde se ve un aumento de los glóbulos blancos a nivel del extendido del frotis de sangre periférica, que se parece a la leucemia y por eso se le llama reacción leucemoide. Aquí vemos el linfoma del estómago. Como dije, este linfoma se extiende desde el estómago hacia el duodeno y que se ve úlceras múltiples, y el liomiosarcoma, donde hay masa abdominal y sangrado. Y el carcinoide, que produce el síndrome carcinoide y produce dolor abdominal y sangrado. Entonces los pólipos, como dije, se van a clasificar en pólipos hiperplásticos, que son los más frecuentes, se presentan un 90%, y pólipos adenomatosos. Los hiperplásticos
pueden ser múltiples, pueden ser únicos, pueden ser, generalmente son menos de 1 centímetro, generalmente no crecen con el tiempo y no predisponen a malignidad y se pueden manifestar clínicamente por sangrado y pseudo-obstrucción de la salida gástrica. El tratamiento del pólipo hiperplásico es la polipectomía endoscópica. El pólipo adenomatoso también puede ser único y puede ser múltiple, puede ser más de 2 centímetros de diámetro, crece con el tiempo, es una lesión premaligna, el adenomatoso, y ya un 40% tiene un carcinoma in situ dentro de su estructura. Este pólipo adenomatoso, el tratamiento también va a ser la polipectomía endoscópica. También tenemos otro pólipo que es el pólipo hamartomatoso que se ve en el síndrome de Peutz-Jeghers, donde van a haber lesiones de aspecto de café con leche, mancha café con leche alrededor de los orificios de la cara, y estos pólipos hamartomatosos predisponen principalmente a cáncer del intestino delgado. También tenemos el síndrome de Garner, donde van a haber pólipos adenomatosos a nivel de estómago, a nivel del intestino delgado y a nivel del colon, y este síndrome de Garner, además de estos pólipos adenomatosos, van a tener lipomas, van a tener osteomas, quistes dentales, fibromas, etcétera. Y hay predisposición principalmente a cáncer del colon y cáncer del intestino delgado en los pacientes que tienen síndrome de Garner. Luego tenemos la gastritis crónica. La gastritis crónica se clasifican en gastritis crónicas atróficas y gastritis crónicas hipertróficas. Las gastritis crónicas atróficas se clasifican en fundal o proximal y distal o antral. La gastritis crónica atrófica antral o distal se relaciona con úlcera gástrica y tiene la misma fisiopatología de la úlcera gástrica y se maneja igual que la úlcera gástrica. En cuanto a la gastritis crónica fundal o proximal, esta afecta la parte más proximal solamente del estómago y se ha clasificado en gastritis crónica superficial, gastritis crónica atrófica propiamente dicha y atrofia gástrica. En este caso, la gastritis crónica atrófica fundal o proximal, esta se ha relacionado con anemia por déficit de hierro, anemia por déficit de vitamina B12 y por tiroiditis. Este diagnóstico, porque no presenta síntomas, se establece por endoscopía, donde se visualiza la mucosa gástrica con atrofia y una visualización de los vasos que se transparentan a través de la pared del estómago, porque es muy fina y puede predisponer, como dije, a cáncer del estómago. Y aquí van a ver disminución de las células de la mucosa, que van a ser sustituidas por células inflamatorias y por fibrosis. Y el tratamiento va a depender de la causa de base, si es anemia por déficit de hierro, suplemento de hierro, de B12, o el tratamiento de la tiroiditis. También tenemos la gastritis crónica hipertrófica. Estas gastritis crónicas hipertróficas se clasifican en enfermedad de Menetrier, gastritis crónica hipertrófica hipersecretoria y síndrome de Zollinger-Ellison. La enfermedad de Menetrier se parece a la gastritis crónica atrófica, pero en vez de atrofia de los pliegues de la mucosa, aquí va a haber pliegues hipertróficos, generalmente con inflamación, disminución de las células funcionales y aumento del tejido inflamatorio y el tejido fibrótico que sustituye al tejido funcional. La gastritis crónica hipertrófica, hipersecretoria, aquí se parece al síndrome de Zollinger-Ellison, pero no va a haber tumor. Y el síndrome de Zollinger-Ellison ya lo vimos, donde hay hipersecreción ácida, tumor de células no beta del páncreas y aumento de la gastrina. Esas son las gastritis crónica atrófica, hipertrófica, y el tratamiento va a ser similar a lo que mencionamos. Entonces, entre las misceláneas tenemos la dilatación gástrica aguda, los besoares y la estenosis pilórica del adulto. La dilatación gástrica aguda se va a producir en pacientes que tienen
grandes traumatismos que hay que enyesarlo, entonces se produce la dilatación gástrica aguda, se produce también cuando se dan altas dosis de anticolinérgicos, la neumonía basal izquierda, cuando hay una eh, cetoacidosis diabética, también puede producirse una dilatación gástrica aguda. Aquí se coloca un tubo de Levin, se le ponen soluciones endovenosas y se le hace la restauración del desbalance hidroelectrolítico. Esa es la dilatación gástrica aguda. Los bezoares son falsos tumores que se forman en el estómago y que se clasifican en tricobezoares, que se ven en pacientes que tienen problemas psiquiátricos, tricobezoares, que se ven en pacientes que han sido operados del estómago, y en pacientes que tienen gastroparesia diabética. Fíjense que la dilatación gástrica aguda se relaciona con cetoacidosis diabética, mientras que los bezoares se relacionan con gastroparesia diabética. Entonces, estos pseudotumores generalmente los fármacos bezoares se ven en pacientes que toman muchos medicamentos al mismo tiempo, principalmente los pacientes que tienen problemas renales y que tienen que tomar gran cantidad de medicamentos juntos diariamente. Entonces, eso facilita la organización dentro del estómago y la formación de estos pseudotumores. En estos casos se le dan sustancias que produzcan digestión o aceleren la digestión de esas sustancias no digeribles, y en algunos casos es necesario hacer cirugía para extraer estos bezoares. La estenosis pilórica del adulto, esta se produce porque hay hiperplasia e hipertrofia de las células musculares que se encuentran a nivel pilórico. Puede ser producido por una úlcera, por por un tumor dentro del píloro, o puede ser producido por una gastritis, o puede ser una estenosis pilórica del niño que evolucionó hacia la adultez y va a ser necesario para tratar la estenosis pilórica del adulto una cirugía de estómago parecida a la que se hacen para úlcera gástrica y la que se hacen para úlcera duodenal. Aquí vemos la gastritis crónica atrófica, como dijimos, que se ha relacionado con infección con Helicobacter pylori, con el fumar, con la ingesta de la sal y con disminución de la ingesta de frutas y vegetales. Todo eso puede estar relacionado con la gastritis crónica atrófica, y también, como dijimos, se relaciona con anemia por déficit de hierro, por déficit de B12 y por tiroiditis. Aquí vemos la dilatación gástrica aguda. Como vemos ahí, el estómago está sumamente dilatado. Es un paciente con grandes traumatismos, una cetoacidosis diabética, altas dosis anticolinérgicos o por una neumonía basal. Aquí vemos la gastritis crónica hipertrófica, donde en vez de haber atrofia de la mucosa, hay pliegues marcadamente hipertróficos. Incluye la enfermedad de Menetrier, la gastropatía crónica hipertrófica hipersecretórica y el síndrome de Solinger-Ellison. Aquí vemos los bezoares que se clasifican en fitobezoares, tricobezoares y farmacobezoares. Ahí se ven, así se ven desde el punto de vista quirúrgico estos bezoares. Y por último, aquí vemos la estenosis pilórica del adulto, donde hay hiperplasia e hipertrofia de las células musculares que se encuentran a nivel pilórico. Entonces, hasta aquí lo que corresponde al primer periodo evaluatorio. Como dije, el examen va a ser el próximo sábado a las 7:30 de la mañana en el campus de la universidad. Son 15 preguntas y una sola respuesta, y todo lo que hemos dado hasta ahora constituye el material que corresponde al primer periodo evaluatorio. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, entonces este es el momento. Ya les dije que tienen que decírmele al grupo de que deben participar, porque parte de la evaluación y de lo que se le va a poner como sumatoria va a ser el examen y su participación en las clases y en los temas que vamos a poner, que incluyen algunos temas
relacionado con las exposiciones que hemos hecho, y también vamos a poner en el foro algunos temas que ustedes van a discutir entre ustedes y van a hacer participaciones que van a ser evaluadas y van a ser valoradas. No sé si ustedes han participado en foros dentro de la plataforma, pero si no han participado, vayan aprendiendo porque se les va a poner esos temas que van a ayudar a complementar las notas que van a reportarse en el primero y segundo periodo evaluatorio. ¿Alguna pregunta, algún comentario?